En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy estamos reunidos nuevamente en familia, empezando un fin de semana con nuestro Señor Jesucristo, agarrado de su santa mano, para que nos bendiga este fin de semana, este sábado especialmente, que nos ayude a pasar un tiempo ameno con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Hoy reunidos nuevamente para estudiar el libro de San Marcos, nos quedamos en el capítulo 2, en el versículo 18. Estudiamos desde el 18 como hasta el 27, 26 más o menos, todo lo que es los saduceos acerca de la resurrección. Pero antes de ir a las Sagradas Escrituras, pidámosle al Espíritu Santo que se derrame en medio de nosotros, para que sea Él que nos guíe, que nos dirija y que lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, pidiéndole que derrame su Espíritu Santo en nosotros y también en el salón de donde están los niños. ¿Para qué? Para que también empiecen a crecer en la palabra de Dios, que le dé sabiduría a los que están enseñando la clase allá. Y hoy agradecemos a nuestro Santísimo Padre porque hoy precisamente en este video completamos los primeros 100 videos de este programa, pidiéndole a nuestro Santísimo Padre que nos siga usando, que lleguen, que no sea trabajo inútil o un trabajo en vano, el esfuerzo que estamos haciendo todos para llevar la palabra de Dios al mundo entero, a todas aquellas personas que desgraciadamente han dejado la iglesia, aquellas personas que desgraciadamente están pasando por necesidad, por tribulación o por problemas, haciéndoles entender que hay algo más poderoso que cualquier problema, que cualquier necesidad, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro trabajo es mostrarles y enseñarles con las Escrituras qué tan poderoso es el Señor y qué tan poderoso es el Señor para cambiar y transformar las familias. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, para que por medio de su intercesión nos dé la oportunidad de que por cada like, cada suscriptor o por cada vista de este programa, el Señor Jesucristo nos conceda la liberación de un alma, especialmente aquellas que tienen más tiempo en el purgatorio, que nadie ora, que nadie reza, que ya están como si estuvieran olvidadas ahí. Señor, concédanos la liberación de cada una de ellas. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Pedimos también la intercesión de Santa Margarita Lacoque, para que por su divina intercesión ante su marido Jesucristo, pues también nos ayude a sacar adelante este programa. Y todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. San Marcos capítulo 12, versículos del 18 hasta como el 26 más o menos. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos. Y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes de que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo. ¿Qué será el heredero del difunto? Pues bien, había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús le contestó: Ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles.
Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los saduceos, ¿quiénes eran estas personas? Me llama la atención de Marcos porque nos menciona primero la semana pasada los fariseos. Ya hablamos de los fariseos un poco. Ahora los saduceos. ¿Quiénes eran estos? Otra secta, otro grupo que para ellos no creían ni en los ángeles, ni en los espíritus, y ni en la resurrección, mucho menos. Ellos decían que si tú te portabas bien, Dios te llenaba de su gracia aquí en la tierra y te hacía rico y eras millonario y podías tener todo lo que tú quisieras y desearas. Por eso este grupo es un grupo pequeñito, porque son las personas más ricas de Israel, de Jerusalén. Entonces, su doctrina completamente errónea. ¿Por qué? Porque no les convenía hablar de la resurrección. Para ellos, la resurrección iba en contra de la voluntad de cada uno de ellos. Pero, ¿qué dice Pablo acerca de la resurrección y de lo que hemos aprendido? Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Pablo nos habla acerca de la resurrección y de lo que nosotros, como católicos, debemos enseñar, aprender primeramente, enseñarle a nuestros hijos y predicar por el mundo entero. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del mensaje de salvación que les he predicado. Este es el mensaje que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este mensaje son ustedes salvos, si es que se mantienen firmes en él. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que los sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por último, dice Pablo, se apareció a mí como un aborto. Pablo se considera aborto. ¿Por qué? Porque, primeramente, ¿qué es lo que nos enseña Pablo? Hemos recibido una fe. Y esta fe no la debemos de cambiar por nada. Así haya malos sacerdotes, malos papas, malos obispos. Es una fe, una enseñanza. Es Cristo mismo, es la doctrina de Cristo. Desgraciadamente, muchos que estaban dentro de la iglesia cambiaron esa fe por doctrina de hombres o seres humanos. Para que se cumpliera la palabra allá en la primera carta de Juan capítulo 2, 18, donde dice que vendrían los anticristos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se cumple la palabra de nuestro Señor, pero habla de la resurrección. Pero ¿qué pasa si en realidad los saduceos tuvieran la razón? Ahí mismo en el versículo 12, del 12 al 15, habla, Señor. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resucitaremos ser testigos falsos de Dios, puesto que afirmamos que Él resucitó a Cristo cuando en realidad no lo había resucitado. Si fuera verdad que los muertos no resucitan, porque sí, los muertos no resucitan,
entonces tampoco Cristo resucitó. Palabra de Dios. En vana es nuestra fe. Si en realidad Cristo no resucitó, en las diferentes religiones que hay alrededor del mundo, la mayor parte cree en Dios. Hay unos que siguen a Buda, hay unos que siguen a Confucio, hay unos que siguen a Mahoma, nosotros seguimos a Cristo, todos con un solo Dios. Pero de estos cuatro hay uno, solamente uno, que se atrevió a decir: me van a matar y resucitaré. Y dijo al tercer día resucitaré. De estos cuatro, 3, usted va a las tumbas y todavía están ahí. El único que dijo: yo resucitaré porque soy hijo de Dios, porque soy Dios, es Jesucristo. Y hasta la fecha han pasado 2000 años y hay científicos tratando y buscando, en compañía de muchas compañías como Discovery Channel, como National Geographic, que usan estos canales. ¿Para qué? Para meterle a la gente: hemos descubierto los huesos de Cristo. Cristo estaba casado con Magdalena, Cristo tuvo un hijo con ella, Cristo era homosexual, Cristo se acostaba con los apóstoles. Y poco a poco, como gotas, si usted deja caer un gotero en una piedra, al tiempo esa piedra se va a quebrar, el agua la va a destrozar, una gota simple. Es lo mismo que hacen estos tipos de canales, envenenando gota a gota a todos aquellos que creen en Cristo. Los engañan. ¿Para qué? Para que se salgan de la iglesia de Cristo. Pero no solamente ellos, también dentro de la iglesia hay gente que ha sacado a nuestros hermanos católicos y se los han llevado con engaños. En vano es nuestra fe, dice Pablo, si Cristo no resucitó. Entonces vayamos a ver las Escrituras con nuestro Señor Jesucristo, porque Él les dijo como 7 veces: tengo que ser perseguido, atacado, martirizado y resucitaré al tercer día. 7 veces yo conté, usted puede contarlas, a lo mejor son más, pero yo conté 7. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Por qué? Porque por medio de ellas Jesús nos va a enseñar también una gran enseñanza que necesitamos aprender. Marcos nos enseñaba que los fariseos, los saduceos, y la próxima semana vamos a hablar de los escribas. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán de Marcos de enseñarnos cada una de las doctrinas? Vayamos al libro de Mateo capítulo 16. Primeramente vamos a leer el versículo 12. Se encuentra en el versículo 21 lo que Jesucristo les anuncia, pero vayamos primero por el versículo 12. ¿Para qué? Para ver por qué Marcos se afana en enseñarnos la doctrina de los saduceos, la doctrina de los fariseos y la doctrina de los escribas. San Mateo capítulo 16 versículo 12 habla: Señor. Entonces comprenderán que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué Marcos se afana en enseñarnos las doctrinas de todas estas sectas? Porque Jesús mismo dice: cuídense de esas falsas doctrinas. Si seguimos leyendo adelante, ahí donde tú leíste, te darás cuenta que habla, que Jesús pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Unos dicen: tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Todos tienen una doctrina diferente. Vaya, pregunta allá afuera qué piensan los testigos de Jehová, que no creen en Jesucristo como Dios único también. Vaya y pregunte qué dicen los pentecostales, que creen que solamente hay un solo Dios, como creemos nosotros, pero nosotros creemos que hay 3 personas en ese Dios. Ellos no lo creen. Vaya y pregúntele a los mormones qué creen ellos, y ellos creen
que hay un nuevo evangelio. Cuando Jesús dijo en Gálatas, dijo, si un ángel viene y les da otro evangelio, Satanás dijo, se me olvidó la palabra, maldito sea, mismo Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y les trae otro evangelio, maldito sea, aun si soy yo, dice Pablo, porque no hay otro evangelio, solamente hay uno, el de Cristo nuestro Señor, y los mormones creen en un nuevo evangelio que les dio un nuevo ángel a su profeta José Smith. Vaya, pregúntenle a los adventistas qué es lo que creen cuando Jesucristo nuestro Señor dijo, yo soy el dueño del sábado y yo hago con él lo que quiera. Y a Jesucristo lo mataron, ¿por qué? Porque no respetaba el sábado. ¿Y los adventistas qué hacen? Creer en el sábado. Todos los que están fuera de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, enseñan una doctrina muy diferente. Y eso es lo que Jesús quería advertir. Eso es lo que Jesús quería advertir. Por eso en el versículo 16 al 18, Jesús les empieza a decir, hay una sola iglesia, y esa iglesia la edifico en Pedro. 16 al 18 del capítulo 16, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los pobres de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículo 19 dice, te daré las llaves del reino, ¿no? Sí, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de llegar a donde Jesús dice que será entregado, es importante leer este contexto. ¿Por qué? Porque Jesús nos está advirtiendo de las falsas doctrinas que va a haber allá afuera y recalca cuál es su iglesia, la que está fundada sobre Pedro. No porque Pedro sea más importante que Cristo, es porque Cristo se tiene que ir a donde vino, con el Padre, y deja un encargado en la iglesia. Esto no es nuevo, el pueblo judío lo hacía. Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22, nos enseña lo que Jesucristo está haciendo. Él tiene que salir y tiene que dejar un encargado del reino de los cielos. Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22, habla, Señor, que tu siervo escuche. En ese día llamaré a mi siervo, o a Eliquión, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus nombres le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Lo mismo que le dijo Cristo a Pedro, lo hacían los reyes en el Antiguo Testamento. Cuando los reyes salían a las guerras o a cualquier cosa, dejaban al mayordomo, al encargado. Jesús habla de la mayordomía. Le encarga a Pedro, igual que los reyes, salían y le ponían en el hombro las llaves del reino. ¿Para qué? Para que toda la gente que viera a él con las llaves aquí, sabían que él era el encargado, porque el reino estaba. Entonces iban a él, le preguntaban a él, acudían con él y lo consideraban un padre. Por eso nosotros a nuestros sacerdotes les llamamos padre. Y a veces allá enseñan la doctrina, no le hables a nadie en padre, no le digas a nadie en padre, porque Mateo 23 del 1 al 9 lo dice. Pero a veces la ignorancia es atrevida, porque Jesús no se refiere a los sacerdotes de él, se refiere a los fariseos. Entonces a él en el Antiguo Testamento le ponían las llaves, y lo que este señor hacía, el rey lo avalaba. Si él no dejaba entrar a nadie, si esta persona, si el rey estuviera ahí y alguien quería ver al rey,
Iba con esta persona y esta persona iba, abría las puertas del rey y lo dejaba entrar. Y si no quería, no lo dejaba entrar y no veía al rey. Lo mismo Pedro, por eso le dieron las llaves a él. Aquel que le perdone los pecados será perdonado y al que no le perdone no le será perdonado. Punto. Es lo mismo. Es la iglesia de Cristo. Es el reino de los cielos aquí en la tierra. Cristo fundando su iglesia, porque Él se tiene que ir y tiene que dejarnos algo para que nosotros podamos seguir lo que Él nos enseñó por medio de sus apóstoles. Ahora sí, en el versículo 21 al 23, ahí está Jesucristo proclamando que va a ser torturado, pero va a tener que resucitar. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23 más o menos habla, Señor. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iba a matar, pero que Él al tercer día resucitará. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiere, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como los ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Si lo acaba de hacer Papa hace como 10 versículos, ahora lo reprende. ¿Por qué esta enseñanza? ¿Qué nos enseña? Primeramente, que aunque haya papas, sacerdotes malos, obispos malos dentro de la iglesia, no van a poder romper el proyecto de Dios en la tierra. Asisten dentro de la iglesia, así como estuvo Martín Lutero y quiso poner en mal el proyecto de la tierra, de Dios en la tierra, le falló, porque mientras se salieron 8 millones de católicos en aquel tiempo, en 1517, la Santísima Virgen viene y completa un continente completo desde el norte hasta Sudamérica para Cristo. El diablo no va a poder, aunque haya sacerdotes dentro de la iglesia que estén en desacuerdo con lo que Cristo quiere hacer. Esa es la enseñanza. No se asuste si el día de mañana sale un sacerdote. Son cosas que tienen que pasar, porque el diablo va a usar al más débil dentro de la iglesia, como a veces nos quiere usar a nosotros. Pero tome en cuenta siempre que la presencia... ¿Por qué es importante de lo de la resurrección de Cristo? Porque usted no se tiene que quedar solamente con la pasión, lo que pasó en la Pascua. A Cristo ya lo vivimos, ya vivimos al Via Crucis, ya vivimos las estaciones, pero nos quedamos ahí. No, Cristo quiere que siga más adelante. Mire, nos pone otra vez, ya lo repitió esta vez, lo vuelve a repetir. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 17, pero en el versículo 22, nos vuelve a dar otra vez la misma lección, para que se nos quede en la mente. Mateo, capítulo 17, versículo 22 en adelante. Habla, Señor. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. Palabra de Dios. ¿Por qué los llena de tristeza? ¿Por qué usted está triste? Tristeza porque perdí mi empleo. ¿Cómo voy a mantenerme? Estoy triste porque mis hijos están en droga, están en el alcoholismo. Estoy triste porque perdí a mi padre, perdí a mi madre, falleció alguien querido. Estoy triste porque mi matrimonio se está terminando. Estoy triste porque me detectaron una enfermedad. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente en la crucifixión.
No nos quedamos en la resurrección, que es lo importante. La resurrección quiere decir, Cristo está aquí, entre nosotros, en aquel salón donde están los niños, está Cristo. Está en tu vida, Él lo prometió. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Él dijo que resucitaría el tercer día y se cumplió. Y es importante recalcar y hacerles entender para que entiendan que no están solos. Y si están pasando alguna angustia, denle gracias a Dios. Este mundo se les va a acabar tarde o temprano. Tarde o temprano. Enfocarse en la resurrección de Cristo. Yo vengo de paso. Mi papá me violó, pero yo no pertenezco a este mundo. Que Dios tenga misericordia de él. Mi mamá me golpeaba, que Dios tenga misericordia de él, yo no pertenezco a este mundo. Hacer entender a ustedes que no pertenecemos a este mundo. Pero ¿qué más nos enseña? En el capítulo 16 nos enseñó que fundó la iglesia sobre Pedro y que le dio el poder a la iglesia. Le dio el poder a la iglesia de poder perdonar y no perdonar los pecados. Y en este capítulo, cuando habla también de lo mismo, nos lleva a su propia iglesia para mostrarnos cuál es la iglesia de Cristo. Ahí mismo, capítulo 17, versículos del 1 al 5, habla, Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Palabra de Dios. En el capítulo 16 nos menciona lo mismo, que va a tener que ser entregado y resucitará el tercer día, y nos muestra sobre quién fundó la iglesia y los poderes que le dio de perdonar los pecados. Aquí en el capítulo 17 nos enseña lo mismo, que va a ser entregado y que resucitará el tercer día, y nos enseña, primeramente, nos dice que la gente se puso triste, pero nos enseña qué debemos hacer. Toma a sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que según Gálatas son los pilares de la iglesia, y se los lleva a un monte alto. Ahí en el libro de Lucas dice, se puso a orar. No lo menciona Mateo, no lo menciona Marcos, pero lo menciona Lucas. Se puso a orar de rodillas, y mientras oraba apareció Elías y Moisés que hablaban con él. ¿Qué te enseña? Son los santos de la iglesia. En el libro de Marcos, ¿qué leímos? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué les decía Jesús a los saduceos? Mi Padre es Dios de vivos, no de muertos. ¿No has oído que dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac? Aquí está Jesús orando con su iglesia, Pedro, Santiago, Juan. Pedro, el primer papa, Santiago, el primer obispo de Jerusalén, Juan, sacerdote, y en medio de ellos los santos de la iglesia, y la iglesia enfrente de ellos, Jesucristo nuestro Señor, que se transfiguró, como se transfigura cada semana y cada día en la Santa Eucaristía. Y si tiene dudas, viene el Padre y lo cubre con su santa nube, como cubrió el templo en el tiempo de Salomón, allá por Primera de Reyes capítulo 8, que cubrió la nube allá en Éxodo capítulo 40, versículo 33, 34 y 35, donde estaba la presencia de Dios, su templo, ahí se manifestaba la nube. Y aquí se manifiesta porque Jesús es su templo, y Pedro, Santiago y Juan son sus obispos, sacerdotes y encargados de la Santa Iglesia. Y esta iglesia ora
a los santos. Y mi Padre lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y allá afuera, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que enseñan, no debes rezarle a los santos, solamente a Jesús, nadie más. Es mentira de Satanás. ¿Para qué? ¿Por qué te enseñan eso? Para que estés triste. Para que estés triste. Te están quitando la gracia de Dios, las herramientas que Dios te pone para que tú te encomiendes. Encomiéndate un santo, el que tú quieras. Hay tantos santos en la Iglesia Católica, es la única que tiene santos. Pregúntele a un pentecostal si tienen santos, pregúntele a un adventista, ni ellos creen en los santos. Y la Iglesia menciona santos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Allá por Job capítulo 5, versículo 1, le dijeron a Job, ¿a qué santo te vas a encomendar ahora? En el libro de Macabeo dice también, y en el libro del Nuevo Testamento San Juan también lo repite Pablo en las cartas a las iglesias de los santos. ¿Para qué? Busque un santo en el que pueda formar una comunicación directa. ¿Qué no habéis oído que en el cielo solamente es un cuerpo? El día de mañana que tú estés allá, que Dios te permita pertenecer a ese cuerpo celestial, lo que tú oigas o lo que tus hijos oren para ti, Cristo lo oye porque eres un mismo cuerpo. Pero la ignorancia es atrevida. Jesús nos muestra a su iglesia, ya nos la mostró 2 veces y nos la va a seguir mostrando por tercera vez en Mateo. Vuelve a hablar de lo mismo, Mateo capítulo 26, versículos 31. Del 31 más o menos como hasta el 34, vamos a ver 33. Nuevamente repite lo mismo nuestro Señor Jesucristo y nos va a mostrar a su iglesia. Mateo capítulo 26, versículo 31 al 33. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se desprezarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve a repetir la dosis y le vuelve a repetir la dosis para que lo entienda y te enfoca la Iglesia Católica. ¿Por qué? Capítulo 20, ahí mismo, pero en el versículo 25 al 27 más o menos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Otra característica de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, antes de proclamar que va a ser entregado y va a resucitar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Judas, el que le estaba... Lee del 26. Del 26. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y allá afuera enseñan doctrina de qué? Que por la sangre de Cristo fuimos salvados. No. La palabra dice, la sangre de Cristo nos limpia, presente, porque cometemos pecados continuamente. Y la única manera es como Jesucristo dice, tomó el pan, lo bendijo, lo dio a los apóstoles diciendo, tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, de la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándole gracias a Dios le dijo: tomar y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Usted no tiene perdón de pecados, usted no se purifica si no come el cuerpo y no bebe la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el diablo usa falsos pastores para que te alejes de la gracia de Dios. Y ahí nuevamente Pedro apareció: yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar solo. Y los apóstoles dijeron lo mismo, y el día de la cruz desaparecieron todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona Mateo? Porque dentro de la iglesia hay muchos que según aman a Cristo, y en 1517 lo abandonaron, se apartaron de él. Todos los que se fueron con Martín Lutero son los mismos que está diciendo Pedro aquí: nosotros nunca te vamos a negar. Se fueron a practicar las doctrinas que ellos quieren practicar. Les importó un comino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y su santo sacrificio, y el cuerpo y la Eucaristía. No les importó absolutamente nada. Decidieron abandonarlo. Y todavía hasta la fecha, ¿cuántos no han ido a la iglesia católica a pedirle a Dios, a orar ahí frente al altar, frente al Santísimo, frente a la Santísima Virgen? Necesito papeles, me decía un pastor, yo lo conocía, decía, siempre antes de ser pastor acudía a la Virgen para que le diera los documentos aquí. Cuando le dio, fue y le dio gracias a la Virgen a la iglesia, allá en el santuario. Y después se hizo pastor. Porque María es una tal por cual, pues dale los papeles para atrás. Si no crees en Él, y pídeselo a Cristo, para que Cristo te los dé. ¿Por qué no lo haces? Son hipócritas. Buscan su propio beneficio. Y esto es lo que Cristo nos quiere enseñar. Cuidado con los falsos fariseos. ¿Por qué es importante comer el cuerpo y la sangre de Cristo? San Juan capítulo 6, versículo 55, San Juan capítulo 6, versículo del 55 al 59, es Cristo hablando. ¿Por qué es importante comer el cuerpo y la sangre de Cristo? San Juan capítulo 6, 55 al 59, y esto es para que todos aquellos que salieron de la iglesia le pregunten al pastor esto: ¿en realidad es cierto que es el cuerpo y la sangre de Cristo o es falso? ¿Es un símbolo? Si es un símbolo, entonces Jesucristo es un mentiroso, porque aquí dice todo lo contrario. Habla, Señor. Se lo escucha. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Habló del plan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga. Palabra de Dios. Pónmele pausa ahí. Dice Jesús: el que me envió, yo vivo en él. Jesús vive dentro de Dios. Dios es el poderoso, es el eterno. Nunca muere Dios. Nadie puede con Dios. Y yo vivo en él, dice Jesús. Jesús es eterno también, porque vive dentro de Dios. Y el que come mi pan y bebe mi sangre, come mi cuerpo y bebe mi sangre, el pan y el vino, vive en mí. Es promesa de Jesús. Cuando usted coma el pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo, usted está dentro de Jesús. Por eso Jesús es la iglesia. Y al estar dentro de Jesús, usted tiene vida eterna. Jesús resucita junto con usted.
Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le dio vida a Jesús dentro de la Santísima Virgen. Le da vida a Jesús en ese pan bendito. Y cuando usted se lo come, Jesús está en usted y usted en Cristo. Por eso el sacerdote dice, con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos unidos con Cristo. Por eso el diablo no quiere que te cases por la iglesia. Por eso el diablo quiere que te salgas de la iglesia. Por eso el diablo no quiere que oigas qué son los sacramentos. Por eso cuando tú oyes sacramentos, el diablo te pone en el oído, te detesta. Odia todo eso. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que si tú haces todo esto, estás en vida con Cristo. Y aún sabiendo todo esto, los que estaban dentro de la iglesia, se cumple lo del número de la bestia. San Juan 6:6, el número de la bestia. Mire lo que hicieron los anticristos. Ahí mismo dije en el versículo 66. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Si nosotros hemos creído, ahí dice, ¿no? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué usted está metido en la iglesia católica a pesar de que le dicen que es lo peor? Porque usted ha creído en la palabra de Dios. Y los del 666 se salieron de la iglesia y ya no comulgan, y ya no comen el cuerpo, y ya no comen la sangre de Cristo. Y el diablo los engaña. Leamos las Escrituras. Con las puras Escrituras les dijo el papá de ellos, Martín Lutero, solo Escrituras. Y Jesús viene y les retaca que no son solamente las Escrituras. En el capítulo 5, versículo 39 hasta el 44, ahí Jesús te enseña, al 43 más o menos, Jesús te enseña que no solamente son las Escrituras, que si usted en realidad quiere estar en la iglesia de Cristo, necesita obedecerlo como dijo Dios. Juan 5, del 39 al 43 más o menos, habla, Señor. Tu siervo escucha. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si alguno otro viene en su propio nombre, a ese se lo acogerán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es para los hermanos que dicen que solamente la Biblia, Jesús dice, ustedes escudriñan la palabra pensando que ahí hay vida eterna. Y la palabra habla de mí, sí, dice Jesús, habla de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí. Y les voltea todo el capítulo 6 hablando de la Santa Eucaristía. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Dice, yo vengo a ustedes, pero ustedes no me creen a mí. Pero viene un pastor y corren ahí a arrodillarse sobre él, a creerle todas las tonterías que el pastor dice. Tiempo, yo creo, de despertar. Si estamos equivocados en lo que estamos predicando, pues tienen la razón de sanamente decir, ¿sabes qué, hermano? La Escritura dice esto y esto, y lo leemos, lo analizamos. Yo quiero que mi familia esté donde está Cristo, en el reino que Cristo prometió, en el cielo y en la tierra.
en la iglesia que fundó sobre Pedro y que siga la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación. Si me lo comprueban con la Biblia, yo me voy a cualquier iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque estoy seguro, estoy segurísimo que la única iglesia que fundó Cristo es la católica. Me decía un pastor, eso de lo de la Eucaristía nomás fue para los discípulos cuando estaban ahí. Mentira de Satanás. Primera de Corintios 11:23, Pablo hablando, y Pablo no conoció a Cristo, no estuvo con él, pero mire lo que hace Pablo. Primera de Corintios 11:23 al 26, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, dado en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Ponle Jesús. pausa ahí. ¿Por qué lo enseña Pablo si él no conocía a Jesús? ¿Y por qué lo está enseñando en la iglesia de Corintios, una iglesia ya establecida por él? ¿Por qué lo muestra? Porque es la única manera de que usted permanezca en gracia. Porque es la única manera de que usted resucite junto con Cristo. Ahí no lo puede alcanzar el diablo, porque Cristo lo cubre con su santa gracia. Si esto es mentira, ¿por qué el versículo 27 dice lo siguiente? Habla, Señor. Así pues, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor y para su propio castigo come y bebe, por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque sí el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Palabra de Dios, esta viene palabra de Dios. A ver, dale, ya me piqué. Que puse mucha atención a lo que te dale. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, exprese unos a otros. Y si algunos tienen hambre, que coman en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Pablo hablando. Si esto dice, antes de comer el cuerpo y la sangre tenemos que examinarnos, reconocer nuestros pecados, ir ante un sacerdote para que nos limpie, porque lo que va a recibir no es un juego, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Vea los videos donde tantos sacerdotes que iban a dejar la iglesia porque se les acabó la fe o ya no quisieron creer que lo que entregaban era el cuerpo de Cristo. Vea cómo Cristo, en su infinita misericordia, se manifestó en medio de ellos, y cómo esa hostia se convirtió en carne, y cómo sangraron, y cómo un científico, Ricardo Mondragón creo que se llama, siendo científico ateo, cómo Dios lo convirtió. ¿Cómo lo convirtió? Cuando le presentaron un pedazo de carne,
sin decirle nada a él, lo investigó, checó, y dijo, este pedazo que me traes es parte de un corazón, y ha sido torturado tremendamente, sufrió demasiado. ¿Dónde está la persona esta? Dijo, ese no es un cuerpo humano común y corriente, es de Cristo nuestro Señor. Cuando le dijeron que era una hostia, él no lo podía creer. Y Dios en su infinita misericordia le puso muchas hostias convertidas en cuerpo y sangre alrededor del mundo entero. El que quiera creer, que crea, pero esto es real. Y esto de la resurrección, esa clase más que nada era para que lo que predicamos nosotros no es un juego, es real, es real. Que esto que hemos predicado el día de hoy revergulla en sus corazones y los haga entender de una vez por todas. Ya no le hagas daño a tu esposa, a tu esposo, con la terquedad de no quererte casar por la iglesia, porque te estás condenando tú y estás condenando a tu esposa y a tu familia, porque por no creer tú, tus hijos tampoco creen. Y es duro, pero Jesús mismo lo dijo. La puerta a la perdición es ancha y muchos están yendo por ahí. Y la puerta a la casa de Dios es angosta. Empecemos a cambiar nuestro pensamiento y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para poder estar el día de mañana donde está Él. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que el manto de la Santísima Virgen nos cubra a todos, a nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que la Santísima Madre interceda ante Dios nuestro Señor para que el que sea obstáculo en nuestra familia, que nos impida acercarnos a Dios, se convierta, le conceda el don de la fe, se arrepienta y se convierta. Pido especialmente, Señora mía, por esta familia, que cada viernes, Señora mía, están aquí, que no importa que llueva, trueno, relampaguee, afuera está lloviendo y ellos dejaron su familia, Santísima Madre, por venir a oír la palabra de tu Santo Hijo. Pero tú conoces las cosas que están pasando en sus familias, te buscan porque están necesitadas. Así como los apóstoles se pusieron tristes, ellos a veces se ponen tristes, necesitan, Santísima Madre, de la ayuda de tu Padre, de tu Santísimo Hijo. Y así como cuando te apareciste en México, que el mismo obispo dijo, si no viene la ayuda del cielo, de mano de Dios, este pueblo se pierde. Señora mía, muchos matrimonios se están perdiendo si no viene Jesús y manda su santísima mano y nos toca. Toca a todos aquellos, Señora mía, que están oyendo este programa y toca los corazones de todos aquellos que pertenecen a este grupo y a los grupos que nos has encomendado. Gracias, Santísima Madre, porque sabemos que siempre nos escuchas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casos.